En el desierto dice que sale agua, brota agua. Por eso el simbolismo y el significado de esa actitud de golpear la roca, golpear lo que para otros es quebranto, lo que para otros es dureza, lo que para otros es tal vez destrucción, para los hijos de Dios, de la destrucción va a fluir la bendición. De tiempos de tristeza, de tiempos de derrota para los hijos de Dios, dice la Biblia, vendrá tiempo de vida, tiempo de esperanza. En el lugar de los egipcios había tinieblas, mas en la casa de los hijos de Dios, dice la Biblia, había luz. Algo tremendo. En tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, bendición hay sobre la cabeza de Job. Que el incrédulo espere los días malos, yo espero los días buenos. Que el incrédulo espere la derrota, yo espero la victoria que viene de la mano de Dios. Yo no sé cuántos están aún esperando la enfermedad y dicen, me voy a morir de esto. Ya están preparando. Tienen una lista de todos los posibles candidatos, de los que se van a morir. Tal vez te arrebata el Señor. Algunos dicen, sí, porque ahora se murió de cáncer, mi tío se murió de esto, el otro se murió, a ver de cuál voy a morir yo, dicen. Están como en el shopping comprando, a ver de cuál se mueren. El día que te vas a morir y punto. ¿Para qué perder tiempo en a ver de qué te vas a morir? ¿Por qué no aprovechas ese tiempo en el que estás debatiendo en tu mente, rompiendo tal vez toda la bendición que Dios está poniendo a tu alrededor, llenando tus pensamientos con pensamientos de estancamiento, de derrota? La Biblia dice que aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y cree en mí no morirá eternamente, dice el Señor. Aleluya. No morirás eternamente. Un golpe de electricidad nomás y parecerá que estás muerto y te levantarás a la eternidad. Aleluya. Así como un shock será. Te vas a morir y de repente algunos van a decir, se fue. Pero y nunca te pusiste a pensar, ¿y con vos qué va a pasar? Después de que venga tal vez esa sensación como que te arranca de tu mismo cuerpo, abras tus ojos y te des cuenta que no estás muerto. La Biblia dice que el que cree en mí, dice el Señor, no morirá eternamente. Así que no puedes morir. Sos inmortal, dice la Escritura. No hay forma de que te maten. La Biblia dice, no temáis a aquel que puede matar el cuerpo, más temed a aquel que puede matar el cuerpo y el espíritu, aquel que puede destruirlo. El diablo no te puede matar eternamente. Él puede quebrantar tu cuerpo, puede quitarte la vida terrenal, pero no te puede quitar la vida que hay dentro tuyo, que es vida de Dios. Y la vida de Dios nadie la quita. Algunas personas que han hecho pactos incluso hasta con el diablo. Dios tiene tanto poder como para quebrantar todo pacto, romper toda cadena en esta noche. Yo quiero compartir una palabra junto con vos en el libro de Isaías, capítulo 28. Es una palabra tremenda esta del día de hoy. Una palabra maravillosa, capítulo 28, dice la Escritura en el versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, y glorioso, y más glorioso, que suba toda alabanza y toda oración hasta los cielos de los cielos. Aleluya. Maravilloso es Dios, dice la Biblia así. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Pero antes Dios dice, yo voy a poner en Sión. Algunos dirán, pastor, hay partes de la Biblia que yo no las entiendo bien, como esto, que hablan muchas cosas a la vez y no entiendo nada. Bueno, pero para eso estamos en esta noche, para que la entiendas. La Escritura dice que en aquellos días la gente se confiaban en un pacto que ellos habían hecho, como un estilo de vida que habían llevado, que pensaban que eso los iba a librar de las dificultades de la vida.
Ellos pensaban que tal vez viviendo un estilo de vida, o incluso confiando en los demonios o en los ídolos, o incluso haciendo pactos, les iba a ir todo bien. Y que cuando venga la maldición no les iba a tocar a ellos. Que la maldición no los iba a golpear. Entonces Dios, en medio de este espíritu que había en el pueblo, de una confianza vana, de una inseguridad, algunos dicen, pastor, porque yo hago mucho deporte y no creo que me enferme tan fácilmente. Bueno, tal vez has hecho ese pacto inconscientemente. Hay dos clases de pactos. Está el pacto que se hace en forma consciente y está el pacto que se hace en forma inconsciente. Hay muchas personas que han hecho pactos con el diablo, pero son muchos millones más, los que han hecho un pacto inconsciente con Satanás. Los que han hecho un pacto con la mismísima muerte. Por eso la muerte viene a buscarte. A nosotros la muerte no nos busca. La Biblia dice que el justo es quitado del medio de la aflicción, pero la muerte no te busca para destruirte. Porque la Biblia dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria contra los hijos de Dios. La muerte no tiene autoridad, no tiene victoria, no tiene poder, porque no nos puede matar eternamente. A los hijos de Dios no hay muerte eterna que les toque. Entonces el pueblo se confiaban en los pactos que habían hecho, en los ídolos que ellos confiaban. Otros que sabían lo que hacían pactos con el diablo, y otros sin darse cuenta pactaban todos los días. Pacta todos los días aquel que está en los vicios. Pacta todos los días aquel que vive una vida de promiscuidad, de adulterio, de fornicación. Está pactando todos los días, porque cree que de esa manera va a obtener una felicidad, que de esa manera va a vivir bien. Sin embargo, la Biblia dice aquí, en medio de esas circunstancias, sí, dice, pongo en Sion una piedra estable, una piedra de cimiento estable, algo seguro, algo que no está hoy y mañana desaparece. Ya los hermanos con los que he trabajado, con los que les he enseñado cierta profesión y les he puesto algunos negocios para que trabajen, yo les digo una cosa: van a ganar dinero, pero no confíen en las riquezas, porque las riquezas son inciertas, dice la Biblia. No son cimiento estable, son inciertas. Hoy están y mañana desaparecen. Hoy están y mañana no las tienes más. Sin embargo, Dios, en medio de esa circunstancia, habla de un cimiento estable, habla de construir sobre fundamento distinto, sobre una esperanza distinta, que con el transcurso de los años esa esperanza no se lava, esa esperanza no desaparece. Algunos me miran y dicen, pastor, ¿hace cuántos años? Y yo sigo estando en el mismo lugar de hace tantos años, y ellos estuvieron hoy allá, antes estaban al otro lado, 10 años más atrás estaban en otra parte, y anduvieron por todos lados, golpeados, arrebatados, maltratados. La Biblia dice que así es el hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. El que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrado de un lugar para otro. Pero yo estoy en el mismo lugar que algunos me han conocido hace 16 años, parado en la misma roca. Porque he entendido esta palabra en medio de la tormenta, porque he visto a mis amigos, a mis seres queridos, gente allegada a mí, personas con las cuales tengo un afecto, que algunos confiaron aún en sus pactos que hacían, mujeres que hacían sus pactos con la belleza, y todos los días el culto a la belleza, media hora, y uno les golpea la puerta. No, falta, ¿cuánto falta? Y 2 horas por lo menos. Y siguen. Y después dicen, ay pastor, no puedo orar, oro 5 minutos y me canso. Y bueno, hermana, ore con el lápiz labial, tal vez va a aguantar más. Ore con el espejo, con el peine, tal vez va a poder aguantar un poco más, porque han hecho un pacto con esa vanidad. Nadie está hablando de un cuidado normal, pero hay otros que tienen un cuidado que sobrepasa los límites de lo normal. Y el asunto es que hasta los 20 años, 30 años, todavía el pacto parece estable, pero a los 50 parece que el pacto se rompió. Ya no hay más pacto. Y uno dice, pero ¿cómo? Espejito, espejita, ¿quién es la más bonita? Dice. Ya el espejo está todo el papel roto, podrido. Ya no refleja siquiera lo que uno desea que refleje. Y sin darse cuenta han hecho un pacto otros con la codicia. Detrás del dinero, detrás de un trabajo, salen en otro, les llegó a los 40 y se murieron. Y ahí se quedó.
Todo el pacto con la avaricia se quebró de un día para otro. De la noche a la mañana el pacto se rompió. Aparentemente todo iba bien, trabajaba mucho, ganaba mucho, tenía muchos amigos, mi familia estaba contenta, pero de repente el pacto se quebró. Yo tuve muchas personas allegadas a mi alrededor, de las cuales he visto que algunos han confiado en su fuerza, otros han confiado en su estudio, otros han confiado en su estatus social, otras han confiado en su belleza, y hoy uno las ve y como dice el tango, doy vuelta a la cara y me pongo a llorar. Veo sus vidas destruidas. Veo que la vida que tenían 15 o 20 años atrás se les ha ido. La juventud. Pero uno no habla solamente de la juventud, sino de las ganas de vivir. Del ánimo, del espíritu que tenían antes. Parece que el espíritu se les ha ido. Como si fuese que habían hecho un pacto con su juventud. Pasada la juventud se rompió el pacto. Y ahora no tienen nada. En medio de esta circunstancia, yo dije, Señor, yo voy a confiar en ti. En mi juventud voy a confiar en ti. Otros decían, pero tan joven te vas a meter en una iglesia. Bueno, yo hice un pacto con Dios. Y la Biblia dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Piedra de bendición, fundamento estable, piedra que ha sido probada, fundamento que es firme. Pueden pasar los años y los meses, pueden venir dificultades, pruebas, luchas, pueden mudarse los tiempos, y hoy lo ves al hombre joven y mañana lo ves al hombre casado, y pasado lo ves con nietos, y pasan los años y hasta lo ves con bisnietos. Sin embargo, la Escritura dice que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Si Él ha puesto su confianza en Dios, el Espíritu aún permanecerá en Él. Santo es el nombre de Dios. ¿Sabes que hay una leyenda muy famosa dentro de la gente que hace música? Y yo por muchos años toqué música desde mi juventud. Pero sin embargo, cuando ya después de grande me enteré acerca de uno de los padres del blues, un hombre llamado Robert Johnson. Sabes que según cuenta la leyenda, algunos dicen que fue un hecho, otros no quieren asumir que fue un hecho y dicen que solo es una leyenda nada más. Pero este hombre era hijo de carpinteros y vivía en las zonas de Mississippi, en los Estados Unidos. Cierto día él era amante de la música y comenzó a estudiar armónica y luego trató de empezar a aprender guitarra, a tocar la guitarra. Pero sin embargo era un músico del montón. Fue a aprender con un hombre que sabía un poco más, con un hombre que tocaba blues, y aprendió un poco más. Pero todos dan cuenta de aquellos días que él era uno más del montón. Un hombre del montón. Se casó con una mujer con la que conocía desde su niñez, pero él anhelaba ser un gran músico. Él quería salir de lo común, ser mejor que otros. Y sabes que conoció a un hombre llamado Ike Zinnerman, y este hombre se jactaba de que él aprendió guitarra tocando en las tumbas. Se iba a los cementerios y tocaba guitarra sentado en las tumbas de los muertos. Y este Zinnerman comenzó a enseñarle. Durante cierto periodo de tiempo él se mudó a otra ciudad y ahí lo conoció a este hombre. Y él se jactaba de que toda su técnica de guitarrista la había aprendido ahí, en el cementerio, sentándose en las tumbas y practicando las escalas y practicando las notas. Y él había aprendido todo lo que sabía. Y como se había superado rápidamente, este Robert Johnson se sintió seducido y atraído por la posibilidad de aprender a tocar guitarra rápido y ser alguien famoso, salir del montón. Mira, en el ambiente de la música, lo que cualquier músico sueña es ser mejor que todos. De esa manera garantizarse la fama y el éxito. Yo me acuerdo que cuando comenzábamos a tocar música, entre nosotros nos escondíamos para que no nos copien lo que aprendía uno, no se lo copiaba el otro. Y si alguno le decía, ¿y por qué no me enseñas? No te voy a enseñar nada. Porque uno quería ser mejor para garantizarse el éxito. Bueno, en aquellos días, y al igual que en estos días, había muchos hombres que tocaban blues, que se escondían
tocaban incluso en rincones oscuros para que nadie aprenda su técnica. Pero este fue más allá, este Robert Johnson, según cuenta la historia, y puedes incluso leer la historia de él en cualquier parte. Cierto día decidió ir más allá de su maestro. Así que se fue a una encrucijada de las rutas, al cruce de dos caminos. Incluso hay un blues o una canción que lleva ese nombre, el cruce de rutas demoníaco. Y comenzó a tocar la guitarra y a invocar al diablo. Según cuenta la historia, el diablo en aquel momento se le presentó. Y desde aquel día, dice que él desapareció de su ciudad natal por unos cuantos años, como 4 años nada más, o 3 años. Y dice que volvió con una habilidad y una técnica que nadie podía entender de dónde la había aprendido. Porque él era un músico del montón, no era un músico con un talento sobresaliente, era uno más del montón. Basado en esta historia, ¿por qué te cuento esta historia? Porque esta historia es el puntapié inicial para todos los pactos satánicos que han hecho músicos de rock and roll durante toda la historia. En esta historia se han basado muchos para hacer sus pactos demoníacos. Hay incluso que abiertamente lo proclaman, que ellos confiesan que hicieron un pacto con Satanás. Son tal vez los músicos que escuchan algunos de tus hijos. Han hecho un pacto con el diablo para poder obtener fama y éxito. ¿Y sabes qué? Así, de ser un músico del montón, obtuvo una habilidad para tocar la guitarra impresionante, al punto que en los conciertos él dice que se daba vuelta, que no quería que nadie lo mire, y tocaba la guitarra y nadie podía entender lo que hacía. Era maravilloso como tocaba. Pero como todo pacto con Satanás el diablo, como todo pacto con la muerte, dice la Biblia, no es estable. El pacto y el cimiento de Dios es un cimiento estable y un fundamento firme. Pueden pasar los años y la Biblia dice: y no se quebrantará el pacto de mi paz que hice contigo. Y este hombre comenzó a grabar muchas canciones. Es famoso, es una leyenda este hombre de estos días. A cualquiera que sepa de blues le preguntas el nombre de él y lo conoce. Y si no lo conoce es porque no sabe nada de blues. Y por el lapso de unos 6 o 7 años fue famosísimo, hasta que después el diablo vino a cobrar la deuda. Le duró como 6 o 7 años la fama y el éxito tremendo, al punto tal que figura en todos los libros, e incluso en internet puedes poner su nombre y encontrarás la historia de él. 7 años, hasta que tomando en un bar, un hombre por celos lo envenenó. Y ahí murió. Pasado unos días, murió. Se acabó la historia de este Robert Johnson. El pacto con Satanás y la fama le duró apenas unos 7 años, 6 años. Eso fue todo. Figuran sus nombres por todas partes. Pero su pacto se rompió. Mas la Biblia dice en la Escritura: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Dios dice que romperá el pacto que has hecho. No importa si es un pacto en forma consciente o inconsciente, el Señor dice: yo lo voy a romper, a quebrantar, a destruir. Porque Dios veía que el hombre, por torpeza, por ansias de felicidad, tal vez por una confusión, un conflicto que tenía en su mente, aquel que quiere ser famoso es porque se siente nada, porque piensa que siendo solamente famoso se va a sentir realizado. Y ¿sabes lo peor? Yo te voy a decir un secreto en este día, y espero que lo atesores muy fuerte en tu corazón, que lo pongas en lugares bien guardados. Aquel que no es nada, aquel que está bajo, aquel que está pobre, aquel que no es famoso, aquel que no tiene estima de la gente, tiene a veces la esperanza de vivir, y el incentivo es querer llegar a un lugar. Y a veces se muere con esa esperanza. Algunos dicen de sacarme la lotería, otros dicen de poder tener una casa nueva, o de poder ver que mis hijos estudien como yo no pude hacer, lo que ellos lo hagan. Otros dicen: espero ver a mis nietos. Otros dicen: espero que mis hijos consigan un trabajo mejor, que tengamos dinero suficiente, que no andemos peleando con el dinero todos los meses. Y a veces un auto, una casa,
un bien material. Eso es el entusiasmo y el incentivo que como que lo empuja a vivir al hombre. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando el hombre llega al lugar donde dice, hasta ese lugar quería llegar. Cuando llega a la cima de su objetivo. Y lo triste es que se da cuenta que en la cima no se siente bien. Por eso hombres y mujeres que llegan a la cima en la fama, caen en las drogas. Hombres que llegan a la cima como personas ricas, millonarias, caen en depresión. Comienzan a consumir drogas. Comienzan a buscar toda clase de distracciones. El que está abajo tiene la esperanza de que arriba esté mejor. Pero te hago una pregunta, ¿nunca te pusiste a pensar, ¿y qué de aquel que está arriba y se da cuenta que arriba no hay nada? Tiene ganas de matarse directamente. ¿Cuántos hombres ricos y famosos se han quitado la vida? Hombres que han impactado a toda la historia de la humanidad, han buscado su muerte. Hombres que han llegado hasta lo más alto de esta vida. Hablo en términos humanos, hablo en términos de la mente del que no conoce a Dios. Así como Elvis Presley, que desde chico era cristiano, iba a la iglesia con sus padres. Y de repente empezó a seguir una carrera musical y llegó hasta lo más alto. Y una vez que llegó hasta lo más alto, se marchitó. Porque se dio cuenta que ahí en lo más alto no había nada. No era cimiento estable. No era cimiento firme, no había paz, no había gozo. No tenía la esperanza que tal vez antes tenía. Y así comenzó a consumir drogas, alcohol, intentando morirse. Marilyn Monroe, otro ícono mundial. Dices cualquiera de los dos y son íconos. Han marcado un surco en la historia. Una mujer abatida, que muere ni siquiera tal vez a la mitad de su vida, consumida por el alcohol, por la tristeza, por la soledad. Algunos dicen, pastor, ¿cómo se puede estar solo con tantos millones? Sabes que cuanto más millones tiene la gente, más sola se siente. Porque saben que los que les rodean son lobos rapaces, son hienas, que andan buscando de morder un poco del dinero o de la fama que tienen, aprovechándose de lo que otro ha logrado. Así en estos días hay hombres y mujeres que tal vez no son tan famosos, pero han llegado a una comodidad económica, han llegado a un estatus social cómodo, pero se dan cuenta que no hay nada, están tristes, están abatidos. Alguno dirá, pastor, y yo estoy pobre, pero al menos tienes el incentivo de que el año que viene andarás mejor. Pero los que ya tienen todo el dinero dicen, ¿y el año que viene qué? Voy a ganar 10 millones más. ¿Y para qué quiero 10 millones más? Si con los millones que tengo me alcanza y me sobra. La Biblia dice, yo voy a actuar, dice el Señor, y voy a romper el pacto que has hecho con la muerte, y el convenio que hiciste con el Seol no va a ser más firme. Porque Dios ve que el hombre se ha atado, que en medio de la desesperación, en medio de la tristeza, el hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Así como mujeres que andan llevando la foto del amante que tenían, y para que venga conmigo, dice, porque lo quiero. Así una vez una mujer decía, yo ya hice un trabajo de brujería, dice, el brujo me dijo eso sí, que él lo va a traer a mi lado, que no sabe si me va a querer mucho, pero que no se va a ir más del lado mío. A mí no me importa, dice, con tal de que él esté al lado mío no me importa. Y así el otro estaba como zombie ahí en la casa. Mas la palabra de Dios dice que yo desataré, dice la Biblia, todas las almas que vosotros habéis cazado al vuelo, dice el Señor. Yo voy a desatar, romper esas ligaduras de la gente que por producto de trabajo, de brujería, de hechicería, han sido como condenadas a vivir una vida de fracaso por el odio de otros, por el pacto, por el convenio que han hecho otros. Se ha desencadenado toda una serie de acontecimientos que no traen felicidad a nadie. Los hijos nacen bajo una maldición, el matrimonio cae en una maldición, la familia cae en una maldición. Por eso Dios dice, yo voy a actuar, dice el Señor, para que ustedes se den cuenta que en medio de la desesperación han invocado al que no debían invocar, han confiado en lo que no debían confiar, han creído en lo que no debían creer. Y voy a romper ese pacto.
El pacto que has hecho en forma consciente o en forma inconsciente. El pacto que has hecho con la depresión, con la tristeza. Cuando una persona se recrea en lo malo, comienza a pactar con la tristeza. Comienza a llamarle a la tristeza a su compañera, a la soledad a su amiga. ¿Y sabes qué difícil es sacar a una persona de la soledad, de la tristeza, de la depresión? Sino preguntarle a los doctores. Años y años están en tratamiento personas y no las pueden sacar de la depresión. En Estados Unidos hay un mercado millonario de pastillas antidepresivas. Venden millones de dólares en medicamentos contra la depresión, contra la ansiedad. Y esas personas han pactado, sin darse cuenta, están pactando, están dejando que la soledad sea su compañera, que la depresión sea su amiga. Sin embargo, el Señor dice: yo voy a hacer que la depresión se vaya. Yo voy a hacer que la soledad te abandone. Así como esa mujer que encerrada en su casa ni siquiera abría las ventanas porque tenía una depresión tan grande que se levantaba, miraba a ver lo que tenía que hacer y luego se acostaba a dormir, ni siquiera se preparaba para salir de la puerta para afuera. Ya había aceptado a la depresión como su compañera, había aceptado la soledad como su amiga. Sin embargo, en un momento llegó la palabra de Dios a su vida. Esta mujer escuchó atentamente el mensaje de Dios. Se dio cuenta que ella, sin darse cuenta, se había dejado como atrapar por este espíritu demoníaco de soledad, de tristeza, de depresión. Le pidió ayuda al Señor. Clámame en el día de tu angustia, dice el Señor, te libraré y tú me honrarás. Así esta mujer clamó a Dios, Dios la libró y ella le honró. Aleluya. Digno es el Señor. Dice la Biblia, luego que comience a pasar, Él los arrebatará, porque de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué es lo que actuará? ¿Qué es lo que se moverá? La Biblia dice que se moverá la turbulencia, el temor, la tristeza. Son torrentes que el hombre soporta día a día. Y hay una palabra aún más. Dice en el versículo 21, porque Jehová se levantará como en el monte de Perazim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Pastor, esto no lo entiendo. Hoy lo vas a entender. La Escritura dice que en el valle de Perazim fue el lugar donde cierto día un rey fue proclamado como soberano sobre todo su pueblo. Cierto pueblo enemigo se entera de que habían proclamado a este hombre como rey y deciden ir a atacarlo antes de que se haga fuerte. Pero como tenía el apoyo y contaba con el apoyo del Señor, él, antes de ser ungido como rey, ya tenía la fortaleza de Dios. Este pueblo comienza a invadir las tierras del nuevo rey. Y al enterarse este hombre, aquel rey recién ungido, se va a su fortaleza. Pero mientras estaba en la fortaleza, consulta a Dios. Dice: Dios, ¿me quedaré aquí en la fortaleza, en lugar seguro, o enfrentaré a mis enemigos? Y Dios le dice: enfréntalos. Alguno dirá: pastor, ¿seguiré tomando las pastillas antidepresivas o enfrentaré mi problema de otra manera? Tal vez Dios esta noche te dice: enfréntalos. Pastor, mi problema es con mis hijos, mi problema con mi familia, mi problema con mi trabajo. Enfréntalos. Tarde o temprano los vas a tener que enfrentar. No puedes esconder la cabeza en la tierra pensando que no hay más problemas. Los problemas seguirán. Algunos dicen: ¿cómo me gustaría acostarme y dormir y soñar un sueño hermoso y bonito y despertarme al otro día y que todo esto haya sido solo una pesadilla? Y a veces hasta se acuestan buscando un pensamiento bueno en su niñez, en sus días pasados, y al otro día se levantan y se dan cuenta que la pesadilla es una realidad, que la dificultad, el problema familiar permanece, la enfermedad sigue golpeando, la tribulación sigue golpeando, porque dice la Biblia: pasará como un torbellino, así como torrentes. Eso es lo que dice en el versículo 19. Luego que comience a pasar, dice el 18: y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol. No será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Cuando venga la dificultad te golpeará, te va a pisar la cabeza.
Luego dice, luego que comience a pasar Él, os arrebatará. Él ya no te dejará ser vos mismo. No tendrás poder sobre tu propia vida. Algunos dicen, pastor, quiero sonreír, y hacen fuerza, y vos le mirás la cara de tristeza que hay detrás de esos dientes. Él os arrebatará. La dificultad te tomará. Así como en los huracanes, que la gente, algunos se aferran a los árboles, y viene el huracán y arranca árbol y todo, y van ellos aferrados al árbol, pero perdidos en medio del agua. Y así algunos se los encontró muertos, agarrados a pedazos de madera, de árboles, tratando de aferrarse a algo para soportar el turbión, el torrente, la dificultad. Pero la Escritura dice, el Señor te habla sinceramente, Dios no te engaña. Dice, luego que comience a pasar, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que dijo antes, va a pasar el turbión del azote. Dice, os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y ciertamente espanto el entender lo oído. Mañana y noche. De mañana te golpea la dificultad y te acuestas en las noches y vuelves a pensar en todo lo malo que te pasó. No hay minuto de descanso, no hay un minuto de paz. La Biblia dice, ¿por qué? Porque no hay paz para el impío. No hay paz para el que anda haciendo las cosas mal. No tiene descanso y no lo tendrá. Preocupación tras preocupación. Pero luego dice el Señor en el versículo 20, la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Así como algunos dicen, no sé qué hacer, si me tapo la cabeza, me destapo los pies. Y si me tapo los pies, me destapo la cabeza. Como que no hay una solución que sea duradera. Si me quedo con mis hijos y con mi mujer, abandono el amor de mi vida. Si me voy con el amor de mi vida, abandono a mis hijos y mi mujer. Dice, ¿qué hago? ¿Me tapo la cabeza o me tapo los pies? Dice la Escritura, porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. En medio de esta circunstancia, dice Dios, ustedes hicieron un pacto con el diablo, dice el Señor, pero yo he puesto cimiento estable. Yo he puesto un fundamento y una piedra angular preciosa, y el que creyere no se apresure. ¿No se apresure a qué? No se apresure a tomar una decisión sin antes escuchar este mensaje. Para que tu decisión sea una decisión de corazón, no sea un arrebato de un momento. Para que entre en tu corazón la palabra de Dios, te convence en tu mente y luego tomes una decisión que sea firme. No que un día digas sí, Señor, y al otro día estés con el Señor en el baile tomando. Luego dice el Señor, ustedes hicieron pacto con la muerte, convenio con el Seol, pero yo tengo la autoridad y el poder para romperlos y para destruirlos. Porque de mañana en mañana vendrá el azote y el turbión y las dificultades los van a golpear y los arrebatarán. Y no habrá solución firme, no habrá una solución completa. Si trabajas, abandonas a tus hijos. Si estás con tus hijos, te mueres de hambre. Entonces, dice Dios, yo tengo que actuar ante esta situación. Y voy a actuar como en el valle de Perazim. Entonces este rey, estando en la fortaleza, consulta al Señor. Y ese es el primer paso que debe hacer aquel que ha hecho un pacto, consciente o inconsciente. Tal vez no te das cuenta cuántos pactos has hecho con la ira, con el enojo. La Biblia dice que el enojo reposa en el seno de los necios, en el pecho. Qué casualidad de que cuando la gente se pone nerviosa, dice, ay, me está agarrando la gastritis, dice. Como que me duele aquí el corazón. Dice, no le haga poner nervioso al viejito que se va a morir de un paro cardíaco. Y claro, si el enojo reposa en el pecho de los tontos, dice la Biblia. Así, seno de los necios, eso significa. El primer paso es levantar tus ojos a los cielos, consultar a Dios ante una dificultad, decir, Señor, ¿qué hago? Y el consejo de Dios fue, enfrenta a tus enemigos, porque yo te los entregaré en tu mano. Tu enemigo es fuerte, tu enemigo es grande. Desde tu niñez estás acostumbrado a mentir, pero mi pacto y mi fuerza es más grande. Así cierto joven llegó hace muchos años a la iglesia. Y cuando llegó yo comencé a orarle, y cuando oré se manifestó endemoniado.
Entonces yo lo hago volver en sí, le digo, mirá, acá hay algo que hiciste. No hice nada. Siempre cuando uno se manifiesta, nada hace. Y después de hablar me dice, no, lo que pasa es que yo miento y el diablo me agarra por ahí, se volvió a manifestar el demonio. Y ahora el demonio ya estaba descosido. Y el diablo decía, yo soy un espíritu de mentira en él. Y sabes que cuando yo le comencé a orar, se levantaba como medio metro. Y el salón era grande. Nunca viste como un pescado así fuera del agua, que zapatea así por todos lados y se levanta. Bueno, así hacía este. Si recorrió, yo estaba solo. Digo, Señor, no lo puedo agarrar, así que lo voy a dejar que ande por ahí. Y yo le iba orando y andaba ahí. Temblaba todo su cuerpo y se levantaba como medio metro del piso. Y por ahí de tanto en tanto levantaba la cabeza y miraba y gritaba endemoniadísimo. Yo le digo, tenés que renunciar a la mentira, renunciar a todo lo malo que hiciste, al robo, al alcohol, a todos los vicios. Y él decía, sí, quiero renunciar, sí voy a renunciar. Y renunció. Oramos aquel día, quedó bien. Yo luego me fui. Pasado como, no sé si un par de días, lo volví a encontrar. Me dice, pastor, venga, que está otra vez manifestado que usted le oró. Manifestadísimo, estaba en otro lugar. Fui a orarle. Pero resulta que el diablo no lo quería abandonar. No lo quería dejar. Porque él es mío, decía. Él desde siempre que hace esto. Miente. A él le gusta mentir. Roba. Le gustan los vicios. Él es mío. Él me pertenece. Y ahí yo luchando con Satanás, el diablo, le decía, diablo, Jesús lo compró en la cruz del Calvario. Y luego lo hago volver en sí al joven, le digo, ¿sabes qué? El diablo todavía te ata. Todavía es como tu dueño, como tu señor, porque hay algo que todavía no entregas en tu corazón. Así que comenzó a renunciar a todo lo otro que él sabía que había hecho en su vida. Y decía, yo quiero que Dios me liberte. Ya Dios le había dado la victoria. Pero él tenía que enfrentar su situación. Confesar ante Dios todo lo malo que él hacía y decir, Señor, libérame. Hazme libre. Yo no quiero ser una persona cautivada por mi enojo, por mi carácter, por los vicios. No quiero ser una persona cautivada por la apatía, por la tristeza, por la derrota, por la depresión, por la ira, por la avaricia. Así que terminó de renunciar a lo que le quedaba. Oramos a Dios y Dios lo libertó. Desde aquel día han pasado muchos años. Quedó totalmente libre en Dios. Dios rompió aquel día el pacto que él había hecho con la mismísima muerte, porque el diablo planeaba destruirlo completamente. Pero sin embargo el Señor tenía un plan diferente. Invocar a Dios es el primer paso. Enfrentar a tus enemigos es el segundo paso. Y luego actuar. Entonces dice que este rey le consultó a Dios. Dios le dijo, atácalos, ve y persíguelos y destrúyelos, porque los voy a entregar en tu mano. Dice entonces que aquel rey llamado David persiguió a los filisteos, que eran el pueblo vecino, y los encontró en el valle de Perasim. Y dice que Dios les dio una gran victoria. Ningún filisteo quedó en pie. Aquel día David dice que se gozó en Dios y dijo, llamó a aquel lugar Baal Perasim, que significa Dios es el Señor que quebranta como un torrente impetuoso a mis enemigos. Hasta aquellos días, y aún hasta estos días, los arqueólogos creen que el valle de Perasim está al oeste de Jerusalén. Hasta estos días se sigue llamando el mismo nombre, el valle de Perasim. El Señor quebrantó a mis enemigos como un torrente impetuoso. Y qué casualidad que dice la palabra que y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Dice que vendrá la dificultad así como un torrente impetuoso, con una dificultad que no la puedes a veces controlar, que no puedes manejar. La situación se te escapa de las manos. Sin embargo, el Señor dice que Él tiene la misma y aún mayor autoridad, pero para hacer un pacto nuevo. Y no para destruir tu vida, sino para empezar a destruir todos los pactos, para empezar a romper todas las ataduras, para empezar a quebrantar todas las ligaduras de muerte que hay en tu vida. Así como en Baal Perasim, con una autoridad tremenda,
Jóvenes que han hecho un pacto con los vicios. Jóvenes que han hecho un pacto con los placeres. Y hoy se dan cuenta que ese pacto no es firme. Que ese pacto los ha dejado a mitad de camino, que ya no tienen la misma alegría, no tienen el mismo gozo. Que todas las andanzas nocturnas que tenían, ahora ya no pueden seguir haciéndolas más. Y hoy están tristes, abatidas o abatidos en sus corazones. El Señor dice: yo entonces haré un nuevo pacto con ustedes. Romperé el pacto con la muerte. La Biblia dice que entonces el Señor Jesús fue proclamado piedra preciosa y piedra angular. Él es la piedra, dice la Biblia, que desecharon los edificadores. Ha venido a ser la más importante de todas. La gente que lo miró y dijo: este no puede ser un profeta, un hombre de Dios, y desechó. Los que escuchan el mensaje dicen: pero esa gente que habla de Dios, no, me quedo mejor con la nueva era. Y desechas. Y esto es el fundamento principal de la vida: tu fe en Dios. La Escritura dice entonces que Él ha venido a ser piedra angular, piedra fundamental. Y luego dice la Biblia que Él muere en la cruz. Y tras la muerte de Él en la cruz, dice que desciende a las profundidades más bajas de la tierra. Le predica a los espíritus encarcelados, a los espíritus de las personas en el tiempo de Noé, que murieron miles de personas y no tuvieron oportunidad de salvación. Dice que desciende el Señor a las partes más bajas de la tierra. Y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre iba a estar 3 días en el vientre de la tierra. Mas dice la Escritura que luego se levanta y vuelve con poder, se levanta del medio de las tinieblas. Y la Escritura dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús destruyó el poder de la muerte. Ya no tiene más poder la muerte, no tiene más poder el pecado. Jesús tiene toda la autoridad. ¡Aleluya! Hoy estábamos con un hermano y me decía: mirá, pastor, dice, ¿no te acordás de la patota llamada tanto? Yo le digo: no te acordás una pandilla, una patota así. Bueno, ellos hicieron un pacto con el diablo. Es muy común que la gente que escucha el rock pesado o las pandillas hacen pactos satánicos. Incluso las maras, que están muy extendidas por Estados Unidos, en Centroamérica, también hacen pactos satánicos. Todos hacen pactos satánicos. Y tienen que matar para iniciarse a un ser querido o matar a alguien. Y cada muerte se van haciendo tatuajes diferentes. Hacen pactos satánicos. Así también en esta pandilla hacían pactos satánicos, y el pacto que hicieron entre todos era de que de a poco se iban a terminar muriendo todos. El jefe de la pandilla hizo un pacto con el diablo y dice que el pacto era que todos iban a ir muriendo de a poco, todos los de la pandilla. Y este hermano me decía: ¿sabes que se murió tal, se murió el otro? Y mira, ahí va la novia del que era el jefe de la pandilla. Y está malísimamente mal. Yo me acuerdo que cierto joven un día vino a la iglesia, vino asustado, porque él era parte de un grupo de amigos que escuchaban rock pesado. Y de repente el jefe de la pandilla, de aquel grupo, empezó a hacerse el más pesado. Algunos dicen: yo quiero ser el más pesado de todos los pesados. Y si vas a ver las tapas de los discos, de los heavy metal, bueno, o de la gente que hace ese rock satánico, vas a ver que todas las imágenes son demoníacas. Y ellos se jactan de hacer pactos con el diablo. Y todas las raíces vienen en este hombre, en este que hizo un pacto con el diablo para poder ser un buen músico. Bueno, este comenzó a escuchar esa música y luego empezó ya cada vez más a querer ser como más pesado, y empezó a hacer pacto con el diablo. Y entre ellos había un joven que él estaba de acuerdo con romper cosas, pegarle a otro, pero ese día salió corriendo porque habían comenzado a hacer pactos en juego, y después la cosa ya se vino más pesada. Entonces salió corriendo y vino a hablar conmigo. Me dice: pastor, dice, su mamá era creyente, pero el diablo parece que quería atraparlo a él. Y me dice: pastor, estuvimos con mis amigos y siempre hacíamos como pactos, jugábamos a juegos satánicos,
Pero esta vez se nos fue la mano, dice, y empezamos a ver cosas, y empezamos a escuchar cosas, y yo estoy asustado, y yo no quiero saber nada con el diablo, y yo, está bien, estaba con ellos, todo, pero yo no quiero saber nada. Yo le digo, bueno, arrepentite, pedirle perdón a Dios por tu pecado. Él tiene el poder para romper el pacto, porque ahí hacían pacto satánico. Y dice, sí, pastor, a todo. Él decía que sí, pastor, yo voy a renunciar a todo. Yo no quiero saber nada con el diablo, quiero hacer un pacto con Dios. Así que aquel día se arrepintió de todos los pactos que habían hecho. Hizo un pacto con Dios. Han pasado como 15 años. Hoy es un pastor que ha ganado cientos y a tal vez miles de personas para Cristo. Aleluya. Aleluya. Y aleluya. Santo es el nombre de Dios. El pacto con Dios es un pacto más firme. Digno es el Señor. La Escritura dice que Pablo en un momento les habla a cierta gente diciéndoles, yo tengo que ir hacia Éfeso, porque en Éfeso hay una puerta grande y eficaz, una bendición tremenda. Dios me la ha mostrado, pero muchos son los adversarios. Hay mucha lucha detrás, hay mucha adversidad, hay mucha fuerza del diablo que quiere impedir. Así en este día, mientras este mensaje se está siendo escuchado a través de un medio digital o de la radio o de internet, va a haber lucha satánica. Sabes que hay veces que yo he subido a la plataforma y he dicho, Señor, ¿qué pasa en este lugar? Y después que he terminado la palabra, he visto cómo tal vez hasta brujos se han arrepentido. Pero cuando subí, hermano, parecía que no sabía ni dónde estaba parado. Una lucha infernal tremenda. Así, cierto hermano, recordando en una campaña que una bruja se había convertido en una campaña que yo estaba haciendo, que se convirtió en una bruja y que tenía no sé cuántos jóvenes drogándose en un sótano. Él me recordaba esta historia y me decía, ¿sabes qué también pasó cuando yo estaba predicando en tal lugar? Me comentaba él, que un brujo se convirtió y ¿sabes la cantidad de libros que tenía de brujería? Y trajo todos esos libros que tenía y los quemamos todos. La Escritura dice que en Éfeso pasó lo mismo. En Éfeso el apóstol Pablo dice, yo tengo que ir a Éfeso, pero hay una lucha tremenda y no entiendo por qué, pero voy a ir porque la puerta es puerta de bendición. Tal vez ahora estás empezando a entender por qué hay tanta lucha en tu vida. ¿Por qué te ha dominado tanto el carácter de depresión, de histeria, tal vez de pesimismo, de derrota? Tal vez Dios tiene un plan muy grande y muchos son los adversarios. Y no hablo de hombres ni de mujeres, porque nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra carne y sangre, sino contra principados. Eso es lo que el apóstol Pablo le dijo a los de Efesios. Nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso. Hay una lucha espiritual infernal que uno no la puede entender. Aquel día el apóstol Pablo se decide para ir a Éfeso. Y cuando él comienza a ir en Éfeso, milagros tremendos comienzan a ocurrir. Puedes leer luego en la Biblia. Pero uno de los milagros más grandes es que dice que muchos que practicaban la magia y la brujería comenzaron a traer sus libros arrepentidos. Muchos de los que habían hecho pacto con el diablo, pactos satánicos. Yo he visto personas que habían hecho pactos con el diablo, pactos terribles. Así nos llegó cierto día un pai, un banda, que había hecho pacto tremendo con el diablo y tenía otros tantos otros, pactando con el diablo todos los días. Traer todos sus atuendos de diablo que se disfrazaba en sus rituales, para que los quememos. Porque él quería romper el pacto con el diablo. Porque el pacto con el diablo es un pacto inestable. Cuando venga la dificultad, cuando venga la tristeza, la tribulación, ese pacto no te ayuda, ese pacto no te sirve. Dios dice, yo tengo un pacto mejor, tengo una piedra estable, un cimiento estable, y te paras en él y viene la lucha y no se mueve, y hay temblores y tiembla la tierra, pero ese cimiento no se mueve. Y este hombre aquel día renunció de todas sus maldiciones, renunció de todos sus pactos. Los hermanos luego venían y me decían, pastor, ¿podés creer que uno de los que mandaron de Brasil para que venga a abrir acá un culto, lo terminamos convirtiendo? Algo tremendo. Venía como torrente impetuoso la maldición, pero Dios tenía mayor torrente impetuoso, como Valperasín quebrantó al enemigo, como un torrente impetuoso. Así dijo David, el Señor quebranta a mis enemigos.
es más poderoso que mis luchas. Algo tremendo. Tal vez tus luchas son grandes, pero tu Dios es aún más grande, dice la Biblia. Aleluya, aleluya, y aleluya. Santo es el nombre de Dios. Dice que todos trajeron sus libros y los quemaron. Y el apóstol Pablo se gozaba en Dios. ¿Sabes cuánto dinero era el que habían quemado? 50.000 piezas de plata. Era muchísimo dinero. Porque la brujería es redituable para algunos. Por eso no quieren que la gente escuche de Dios. Porque hay muchos libros alrededor de la brujería, del espiritismo, del esoterismo. Los horóscopos en las revistas. Es muy redituable. Decirle a la gente que lea la Biblia no es redituable. La gente deja de tomar alcohol, deja de ir a los prostíbulos, deja de drogarse. No es redituable. Sin embargo, la palabra de Dios dice que aunque esos pactos sean fuertes, el pacto con Dios será aún más fuerte. Yo no sé cuántas personas hoy que han hecho pactos inconscientes tal vez, con la mentira, con el odio, con la envidia. Personas que están todo el día mirando lo que tiene el otro. Y que no pueden vivir en paz. Y parece que hay como un torrente que te golpea día a día tu corazón porque estás mirando lo que hace el otro. ¿Cómo puedes correr la carrera de la fe mirando para el costado? Intenta mañana correr mirando para el costado. Te va a pasar como aquel que robó una caja registradora y para ver si venía la policía o si venía el hombre que lo seguía, se chocó contra un palo. Voló con caja registradora y todo. Así, tal cual. Algunos dicen, pastor, esas historias que usted saca. Es que a veces la realidad supera la ficción. Parece de dibujito animado, ¿cierto? Bueno, es de la vida real. Y parece de dibujito animado que alguien que ha creído en Dios esté mirando lo que el otro tiene. Esté envidiando lo que el otro posee. Esté criticando al otro porque hizo esto, porque hizo lo otro. La Biblia dice que en la antigüedad Dios a sus hijos, cuando los llamaba, le decía, ahora te voy a cambiar el nombre, porque tu nombre tiene mucha maldición encima. Tu nombre me trae malos recuerdos. Y así le dijo Dios a Jacob, ya no se llamará más tu nombre Jacob. No se llamará más tu nombre engañador. Ese que quería obtener la bendición pero a la fuerza, serruchando en el piso a los hermanos. No más. Tu nombre desde ahora se llamará Israel, se llamará bendición, se llamará poder, un pacto nuevo, una promesa diferente. Aleluya. Ya no quiero escuchar más el viejo nombre, decía Dios. Ahora será Israel. Yo te invito a que te pongas de pie hoy. Tal vez Dios hoy no solo tengas que hacer un pacto nuevo con Dios o renunciar a la maldición, sino decirle, Dios, ponme un nombre nuevo. Para que ya no sea yo ese envidioso, esa persona triste. Quiero ser alguien distinto. Tal vez te tengas que llamar, en lugar de Ana, quizás Verónica, o Liz, o Azul. Porque tal vez ese nombre a vos misma te trae malos recuerdos. Bueno, en la antigüedad dice que Dios le cambiaba el nombre. A Pablo dice que Dios le dijo, y no se llamará más tu nombre Saulo, sino serás ahora Pablo. Que significa como el pequeño de todos. Pero la Biblia dice que aún el más pequeño y el más débil perseguirá a 1000. Y dice Dios, diga al débil, fuerte soy. Y el que está al último llegará a ser el primero, dice el Señor. Tal vez en esta noche tengas que decir, Señor, a mí me ha pasado así, como tal cual como dice la Biblia. Que sin darme cuenta he pactado con mi juventud. He puesto mi confianza en mi belleza, en mi dinero, en mi carácter, en mi astucia, en mi comodidad. He confiado para defenderme en mi carácter, para criticar a todos, pelearme con todos, que nadie me trate mal, para protegerme. Pero me doy cuenta que aunque eso lo hice para estar bien, toda la maldición me sigue golpeando como un torrente impetuoso día y noche. Y me tapo la cabeza y se me destapan los pies. Y cuando ando bien en un área, ando mal en la otra. Y me tapo los pies y me destapo la cabeza. Entonces Dios dice, no es así. Yo he puesto en Sion una piedra preciosa de fundamento estable. He puesto una bendición nueva. Y
voy a romper el pacto que has hecho con la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Jesús rompió el pacto que teníamos con la muerte. Por cuanto todos pecamos, dice la Escritura, y estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos entrar a la bendición. Por eso a veces cuando uno está mal, dice: pastor, ¿por qué cuando estoy mal me cuesta entrar a la presencia de Dios? Por eso mismo, porque la paga del pecado es muerte. Y comienza a morirse tu esperanza, tu fe. Comienza a morirse el ánimo que antes Dios te daba. Pero si te vuelves al Señor, el Señor dice: vuélvete a mí, hijo mío. Vuélvete a mí, hija mía, y yo te restauraré. Y yo te sanaré. Tal vez hay personas que hoy quieran hacer un pacto nuevo con Dios. Un pacto de fe. Decir: Señor, yo no quiero ser un cristiano que todavía tengo pactos escondidos con mi carácter. Algunas dicen: yo soy así, pastor, me decía una hermana. Yo soy muy especial, pastor. Yo le digo: hermana, con especial y todo se va a ir para abajo. Y así la hermana no dejaba que nadie ni siquiera la mire mal. Hasta a mí a veces me decía: no, pastor, porque yo no voy a permitir que me miren así, que me traten de esta manera. Yo la miraba y le decía: hermana, no es el asunto ese. Y así estuvo 1 año, 2 años, 3 años. Y yo la veía que venía a veces dominada por los nervios, dominada por el carácter malo que tenía, por la ira, por el enojo, por la rabia, por el deseo de revancha. Y venía a la iglesia, eso sí, pero venía con el diablo encima. Con el diablo a cococho lo tenía. Así con caballito Satanás. Y ella estaba ahí. Terminaba el culto y tal vez se le cruzaba una hermana. ¿Y para qué? Ya le daba su dosis de veneno. 1 año, 2 años, 3 años. ¿Sabes qué triste es ver a una persona que quiere buscar a Dios y no puede? Que con su mente dice: yo quiero buscar a Dios, pero hay áreas de su vida que están dominadas por el diablo. Que hay pactos que no se pueden romper porque ella no entrega su corazón a Dios. Porque ama más su carácter que hacer la voluntad de Dios. En un momento esta mujer, después de mucho tiempo, pasaron como 7 años, 8 años, toda la maldición le seguía golpeando en su casa. Y un día se preguntó: ¿por qué si soy cristiana? Parece que me pasa todo lo mismo que le pasa al mundano. Todas las cosas me van mal. Entonces escuchó un mensaje, escuchó una palabra que le hizo dar cuenta que no bastaba con venir a la iglesia, que no bastaba con aceptar a Cristo, sino con dar un paso de fe. Renunciar a todo, renunciar a toda la maldición y romper todo pacto, porque Satanás no se irá de ningún área de tu vida a no ser que vos rompas el pacto y hagas un pacto nuevo en esa área. Aquel día esta mujer hizo un pacto nuevo con Dios, y el pacto que necesitaba hacer era morir a su carácter. Desde aquel día esta mujer comenzó a caminar en fe, a avanzar día a día, a levantar alas día a día mejorar. Yo la veía cambiada. A veces alguien, parece que el diablo le ponía a otra hermana peor con su carácter, y la hermana se ponía roja de la bronca, de los nervios, de la histeria de poder contestarle lo que sea. Pero yo la veía que se callaba y Dios le bendiga, y se iba. Luchaba con Satanás cuerpo a cuerpo. Había una puerta grande y eficaz en su vida, pero eran muchos los adversarios. Sabes que en tu vida hay un plan de Dios tremendo. Vos no estarías aquí en este lugar. ¿Sabes cuántos desean estar en este lugar y no pueden hacerlo? Hay algunos que quieren venirse hasta de países lejanos para estar en este lugar. Y me dicen: pastor, el año que viene voy. Dentro de 6 meses voy. Estoy juntando dinero de donde sea para pagarme el pasaje. Y voy a ir, quiero estar ahí. Y vos tenés un privilegio tremendo, un llamado tremendo de Dios. Pero hay áreas de tu vida a las que no puedes renunciar. Y los adversarios son fuertes, son grandes y son muchos. Y Dios te dice: invócame a mí y enfrenta los problemas conmigo. Y yo los quebrantaré como un torrente impetuoso. Los destruiré a todos. Así esta hermana, día a día. Y comenzaron a pasar los meses, pero ahora eran meses de esperanza. Meses en que ella decía: un día, Señor, que me aguanté y no le dije nada a esa hermana, gloria a Dios. Una semana hace que ya no peleó tanto con mi marido, gloria a Dios, iba avanzando. Ya era 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años. Comenzó a pasar el tiempo. Hoy es una pastora que está predicando la palabra de Dios. Dios la levantó. Claro, había mucha bendición sobre su vida, pero el diablo la tenía encadenada. Yo te libertaré, dice Dios. Aleluya.
Yo quiero hacer una oración en este día, pero no quiero hacer una oración por los que nunca aceptaron a Cristo. Todos los días hacemos esta oración. Hoy quiero hacer una oración por los que han creído en Dios, por los que ya son cristianos. Y hay áreas de su vida a las que deban renunciar. Hay áreas de su vida. Yo me di cuenta ahora que el pastor está hablando y que esa palabra que yo no la entendía, la estoy entendiendo. Que el pacto que yo hice con esto, con este carácter, con la muerte misma, con la depresión, con la tristeza, tú lo puedes romper. El pacto que yo hice desde que era niño con la timidez, tú lo puedes romper. La timidez va a golpear a todos, la ira nos va a golpear a todos, los nervios, la tristeza, la depresión. El asunto es no darle lugar, no dejarse atrapar por lo malo que venga a golpear tu vida. Yo voy a hacer una oración y luego voy a dejar un espacio en blanco para que tú renuncies a lo que tú sientas que hay en tu corazón que debas renunciar. Los que deseen hacer esta oración, cierren sus ojos. Los demás lo hacemos en señal de reverencia y de respeto a Dios. Y los que tengan cosas en su corazón a las que deban renunciar, repitan esta oración conmigo si desean hacerlo. Señor Jesús. Señor Jesús. Después de entender tu palabra, Después de entender tu palabra, de entender tu mensaje, de entender tu mensaje, me doy cuenta me doy cuenta que aún hay áreas en mi vida que aún hay áreas en mi vida que están gobernadas que están gobernadas o que tienen lugar o que tienen lugar los espíritus inmundos. como espíritus inmundos. Señor Jesús, Señor Jesús, por eso en esta noche por eso en esta noche quiero entregar todo pacto consciente o inconsciente con las tinieblas. con las tinieblas. Quiero, Señor, Que tu Espíritu Santo haga un pacto nuevo conmigo haga un pacto nuevo conmigo y me ayudes y me ayude a vencer a mis enemigos, a vencer a mis a enemigos, enfrentarlos en fe a enfrentarlos en fe y que tú los destruyas. y que tú lo destruyas. Señor Jesús, Señor Jesús, yo renuncio. yo renuncio. Ahora lo que vas a renunciar. Dilo tú a Dios. No hace falta que me lo digas a mí. Dile al Señor lo que quieras renunciar. Si es la ira, si es el enojo, si es el odio, si son los nervios, si es la envidia, si es la depresión, si es la amargura, si es la soledad. Dile, Señor, yo renuncio a esto. Si es la tristeza, si es la depresión, si son nervios, dile, Señor, renuncio. Si has hecho curanderismo, dile, Señor, yo renuncio al curanderismo. Si te han tirado las cartas, dile, Señor, yo renuncio. Si has hecho un pacto satánico, dile, Señor, yo renuncio y hago un pacto nuevo contigo. Pon en este momento lo que debas renunciar. Si es tal vez a la vagancia, a la pereza, dile, Señor, yo no quiero ser un perezoso. Yo renuncio. Quiero entender tu voluntad. Quiero entender tus caminos. Yo sé que hay un plan con mi vida y no quiero estar encadenado. Pon ahora lo que debas renunciar y dile, Señor, yo renuncio. Yo voy a orar por ti en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, sabes que hay personas que están escuchando este mensaje aquí en el templo, escuchando a través de la radio, a través de internet o algún medio digital, Señor, que están hoy dándose cuenta que tienen que renunciar, Padre, a los pactos conscientes o inconscientes. Ruego a ti, al Dios de toda fortaleza, al Dios de toda esperanza, al Dios de todo poder. Señor, rompe todo pacto en esta hora, así como en Valperasim, Dios. Así como en Valperasim, cuando David no tenía esperanza, tú le dijiste, enfréntalos, yo estaré contigo. Cuando David se había escondido en la fortaleza, tú le dijiste, sal de este lugar y enfrenta a tus enemigos, yo estaré contigo. Padre, pido que de esa manera tú hagas un Valperasim para cada hermano, para cada varón, para cada mujer que están hoy escuchando este mensaje y que están renunciando en fe, haciendo un pacto, suplantando el pacto de muerte, suplantando el convenio con el Seol por un pacto nuevo, por una confianza en la piedra preciosa, la piedra angular. Jesucristo, dice la palabra, es la roca. En Él confiamos, Señor. Ruego que tú concedas las peticiones del corazón. Yo reprendo a Satanás, el diablo, en el nombre de Jesús. Rompo todo pacto, quebranto toda maldición, deshago toda ligadura de muerte, todo espíritu de muerte, todo pacto, porque hay personas que escuchando este mensaje han sido esclavas de las enfermedades y aún estaban preparándose para la muerte, porque ellos se sentían que se estaban enfermando día a día. El Señor dice, yo rompo el pacto con la enfermedad, yo rompo el pacto con la muerte. Padre, pido que los libertes en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo los declaro libres, Señor, los declaro benditos en tu nombre, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya.